Buenas tardes todos, sean bienvenidos a otro capítulo, otra reseña de la Biblioteca Universópolis. En la anterior ocasión habíamos resumido 1984, pero nos quedamos hasta la mitad. Esa es la segunda parte de dicha reseña, en la cual ahora vamos a terminar de ver algunos puntos que ayudaron a George Orwell a realizar, a edificar el mundo de 1984, pero que a la vez criticaba en este libro. Recordemos entonces uno de los puntos anteriores. La distopía, al menos la ciencia ficción clásica, la ciencia ficción que sí está hecha para vender, pero a la vez funciona para criticar algo, o un momento, un proceso social, etcétera, trataba de proyectarse hacia el futuro en su historia, pero al mismo tiempo de poner esa cuestión, ese asunto a criticar en un momento de la historia del autor, es decir, ya fueran los años que rondaban a la publicación de la novela o años previos, situaciones que había vivido ya el autor. ¿Qué es lo que pasa en 1984? Ya se habían conocido los fascismos, los totalitarismos, persistía uno, el de Stalin, ya se había vivido la Segunda Guerra Mundial, los racionamientos, las ejecuciones, los supuestos traidores y uno de los puntos interesantes de la novela, las purgas. Las purgas políticas existieron desde, desde mucho antes de Grecia, quizá. Pero al llegar al siglo XX se suponía que ya situaciones como estas ya no existirían. Graso error. De hecho, todos los avances tecnológicos, avances en burocracia, ayudaron a Stalin a realizar sus purgas, a ejecutarlas de la mejor manera, la manera más tanto efectiva como pública. Al menos dentro de lo que él quisiera ventilar como público. Y es lo que vimos en 1984. En esta novela vemos personajes que caen en desgracia del gobierno por alguna situación, ya fuera concentración del poder, de la popularidad, en fin, que de la nada aparecen como los villanos, los culpables de alguna desgracia, criminales terroríficos que deben ser ejecutados y de preferencia en público para demostrar que con el gobierno no se juega. Stalin lo hizo. De hecho, existen varias purgas, la del 32, la de los 2000 comunistas, la del 36 y 37, después la purga de los médicos antes de que él muriera, unos días rondando a la muerte, y posteriormente, al estar grave, les acusan de ser los responsables, porque ya los había ejecutado y Stalin estaba muriendo por un evento cerebrovascular, y se vuelven a purgar a los médicos. Era muy común. Stalin lo que hacía era a quien amasaba demasiada popularidad, lo acusaba de sus fracasos como el plan quinquenal, que nunca lograba nada, menos sus objetivos, o, por ejemplo, derrotas en la guerra, posteriormente, en la Segunda Guerra Mundial, que los rusos llaman la Gran Guerra Patria, y lo hacía bombo y platillo, con jueces totalmente preparados para actuar más que para hacer su trabajo, fiscalizar, enjuiciar, etcétera. Y esto persiste. ¿Con qué objetivo? Primero la crítica, ¿no? Se supone que el comunismo, en la teoría, en el papel, llevaría al hombre a una mejor situación, tanto económica, ante las leyes, ante el resto de la sociedad. Y terminamos asistiendo a un régimen donde uno solo manda, acompañado de sus colaboradores más cercanos que hacen todos los caprichos del líder, Stalin, y con toda la demás gente no solo sufriendo hambre, hambruna, destrucción, el tener que ir a la guerra posteriormente, sino además esa desconexión de la realidad. Es decir, ya Stalin sentía estar en otro nivel, ser más que los demás, y para proteger ese poder era necesario ejecutar, pasar por encima de quien fuera, arreglar elecciones si es que las había, que es lo que le aterroriza a George Orwell. Es decir, cómo pasa de ser un régimen que liberará al hombre a algo que lo apresa, lo consume, le destruye y le quita su humanidad. Finalmente ese es el punto más importante en general de la novela, ya saliéndonos de la
de la crítica al socialismo, sino el cómo se va destruyendo al hombre, se va haciendo una sombra de lo que fue su humanidad. Recordemos un poco los principios del Renacimiento. El hombre en el centro del universo, es decir, no físicamente, sino en el universo de las ideas. Pasa a ser una basura que está a total control del hombre. Las purgas son un máximo ejemplo de ello, hasta dónde puede llegarse en el comunismo y también en el nacionalsocialismo. Recordemos las ejecuciones de 1944 tras el fallido atentado a Hitler. Es decir, no andamos cerrados. En realidad, no, como les había mencionado la otra vez, no hablamos de un libro anticomunista, anticapitalista. No, hablamos de un libro en contra de vejar al ser humano. Por el otro lado, hablar del Ministerio de la Verdad que menciona en la novela es hablar de cualquier momento de la historia y su censura. Es decir, no solo lo hacía Stalin, también la Alemania nazi, la misma Inglaterra donde vivía George Orwell. Aquí mismo en un gobierno intentando negarlo todo, aunque haya evidencia, que es lo que le falla. En 1984 se destruyen las pruebas. No queda evidencia en ningún lado, en ninguna red, ningún periódico o siquiera un libro viejo en el olvido. No, todo es eliminado para poder a la vez eliminar cualquier posibilidad de oposición, de demostración de errores del gobierno. Es el otro máximo miedo, el que la libertad de expresión no solo se suprima, sino que lo haga con una eficiencia tal que no se puedan expresar las ideas negativas, que para eso también sirve la neolengua. Pero en este tenor no nos vamos tan lejos. Es decir, estamos hablando por ejemplo, Choson, que es el nombre que los ciudadanos le dan a Corea del Norte, donde se controla toda la información que pueda venir del exterior y toda la que se va a dar a la población que venga del interior. Al punto de que han inventado, que incluso ellos inventaron las hamburguesas durante la hambruna de finales de los 90 y principios del siglo XXI. Esto es verdad, pueden comprobarlo, que ellos creen que su líder, Kim Jong-il, que ya ha fallecido, inventó las hamburguesas, inventó varias tecnologías que ya tienen más de 200 años. Es decir, que no estamos tan lejos de llegar a un mundo como 1984, donde no puedas comprobar que si lo anterior, lo que hace una hora se dijo, sea verdad, porque todos los textos previos ya están alterados y con la máxima eficiencia, en la cual ayudan las tecnologías. Claro, las tecnologías del momento que se escribe en la novela, pero estamos peor. Es decir, sí podemos acceder a la gran información a través de internet, pero también se nos puede vigilar, que es el llamado panóptico, el panóptico de Orwell, donde todos eran vigilados. Seguimos igual. La diferencia es hasta dónde hemos permitido que se pueda manipular la información. Si es que nosotros no somos los mismos que ayudamos a esa manipulación de la información, al difundir bulos, mentiras, las ahora conocidas fake news, entre otros asuntos o desinformaciones, lo que se conoce vulgarmente como la cortina de humo, que en 1984 también aparece con la creación de la nada de un personaje, que para poder ocultar la ejecución de otro que ha caído en desgracia y sus altas menciones y altos grados militares y políticos, en fin, se inventa un nombre de la nada que ha sido perfecto, sobre todo es el perfecto ciudadano trabajando para el gran hermano, el líder de este mundo, y no criticando nada, al contrario, solo siendo una máquina. Como más adelante lo tratará en su novela Naranja Mecánica Antonin Borges. El hombre como un ser sin razón y que solo sigue lo que se le dice, nada más, no sus impulsos. Por el otro lado tenemos dentro de la misma Unión Soviética varios medios que contribuyeron a vagamente a esa idea de desinformación, como fueron las órdenes del día de Stalin, cual militar, o el diario Pravda. Curioso, Pravda en ruso significa la verdad, pero no nada de verdad decían, era totalmente controlado lo que decían, lo que escribían e incluso lo que publicitaban desde las altas esferas del gobierno de la Unión Soviética. Lo mismo pasaba con el Spiegel en Alemania, era otro diario, el Spiegel,
controlado totalmente por el nacionalsocialismo, aunque ya con mucha simpatía por ellos desde que empezaron antes de tomar el poder. Por el otro lado, la novela nos enseña una palabra curiosa, un concepto raro, no tanto por desgracia como uno quisiera, llamado el doble pensar. ¿Qué es el doble pensar? El doble pensar, ya lo habíamos mencionado un poco, juega con la idea del dogmatizador dogmatizado. Es decir, aquel que va a enseñar las ideas que sirven para el gobierno es el que más las cree. Eso es el doble pensar. Saber que están mintiendo, que los reportes alimenticios dentro de esa novela, claramente, han aumentado la producción, se está comiendo más que antes, pero a la vez saber que no es cierto nada de eso, pero tener que aceptarlo. Por si te preguntan, te intentan enjuiciar, o si cualquiera dentro de una esfera más alta del partido, de ese mundo, que es el INSOC, pueda hacer una cuestión por sospechas de sedición. Es decir, sabes, pero a la vez lo aceptas. Y no es necesario esa novela, es decir, no solo lo practicaba Stalin, no solo lo practicaban los imperios antes de la Primera Guerra Mundial. La misma Iglesia Católica hace eso, aceptando como un ejemplo la idea del Theotokos. Para los que son católicos se entiende que es esto, es la idea que María es Madre de Dios, pero eso no es más que una decisión aceptada tras una guerra entre los arrianistas y nestorianos que se terminaron matando entre sí, y el único que prevaleció fue el que decidió si María era Madre de Dios o solo parió a un profeta. Aquellos que sean cristianos, bueno, sí, es tal vez un tema un poquito delicado, pero es muy realista. Esta decisión se terminó aceptando en batallas, en pleitos casi callejeros para la época. Hablamos del siglo IV después de Cristo, pero a la vez es aceptado como el dogma de fe más grande y más conocido dentro de la tierra y dentro de la teología en general. Es decir, el doble pensar ha existido siempre. Que sea muy recurrente en literatura hacer referencia a 1984, sí, porque fue la novela que más desarrolló esta idea. Es decir, que dentro de un sistema se mienta, se sepa la mentira y a la vez se acepte como tal, según la conveniencia del que la dice y del que la piensa o la acepta. ¿Por qué? Simple supervivencia dentro de todo el escalafón de ese mundo, de ese partido imaginario. Bueno, relativamente imaginario. El Partido de los Trabajadores de Corea del Norte se queda muy exacto a este INSOC. Tenemos otra idea. Las he apuntado porque decidí que esta vez fuera un poco más guionizado el video o la reseña. Hay eterna guerra en 1984. Es tal vez la primera vez que uno lee la novela le deje dudas por qué hacer esto. Es muy fácil, al menos dentro de las políticas, dentro de la historia de la política misma, incluso quien lea a Maquiavelo antes de leer 1984, que de hecho debiéramos hacer una reseña de él, entendería un poco más lo que menciona George Orwell. Básicamente, un gobierno que no se preocupe tanto por sus responsabilidades y que quiera echar la culpa de todo al exterior, necesita crearse un enemigo imaginario o real. Eso es muy aceptado en política. Pero para esto es necesario tener bien construido quién es el enemigo, bien identificado quién es el enemigo y aceptar todo lo que se diga en contra de él. Y aceptar que ellos según ataquen a la propia nación. Esto es un poco lo que mencionaba el Dr. Goebbels, el ministro de propaganda de Adolfo Hitler, en sus llamados 11 principios de la propaganda. Que no los ideó él nada más los terminó de definir y de poner al papel. Pero básicamente, créate un enemigo y toda la nación estará unida a ti, a tu lado, tú como líder, contra esa nación enemiga que te pueda potencialmente destruir. La idea es muy elemental. Por desgracia, también ha sido muy aplicada a lo largo de la historia de la política, de la historia del hombre, que básicamente van a la par. Y nada más como ejemplo, tenemos a Venezuela, curioso que también era socialista, no como tal comunista,
siempre peleándose contra Colombia o contra actualmente contra Bolsonaro en Brasil, o contra España, o contra quien fuera para evadir las responsabilidades. Más o menos pasa aquí lo mismo, nada más que esta es una sociedad del relajo, de la cual también haremos un video para hablar de esa idea, la fenomenología del relajo de Jorge Portilla. Si quieren que hable de ello, pues ustedes escriban en los comentarios, que es una idea muy interesante, pero poco hablada, por desgracia. Pero bueno, la idea básicamente es culpa al exterior y tú saldrás no solo limpio de la responsabilidad, sino además se irán más contigo para apoyarte en tus ideas, programas, reformas, etcétera. Es lo que hace en este mundo imaginario Oceanía, el continente, la potencia imaginaria. Oceanía tiene como enemigo a un país, ya fuera Estasia o Eurasia, y al otro restante lo tiene como aliado o como amigo. O al menos de una manera pseudo neutral. Claro, en un momento de la novela, en la segunda parte de la novela, se cambian los papeles y se acusa a los enemigos de alterar esto cuando supuestamente estaban en guerra con el otro país y no con el primero del cual se hablaba, se criticaba y se vapuleaba tanto. Es otra idea para liberar supuestamente en este mundo la ira contenida de los ciudadanos contra el propio gobierno. Y dentro de esto, los más fanáticos son los niños. ¿Por qué? Porque es necesario lavarle el cerebro a los niños. En política siempre se ha dicho, y en sociología, en fin, siempre se ha dicho que cuando un país tiene a su lado la juventud, avanza perfectamente. Cuando la tiene en contra, prepárate para lo peor. Y si no, recordemos, por ejemplo, que los jóvenes estaban más del lado de Adolfo Hitler en la Alemania tras la derrota en la Primera Guerra Mundial, no tanto los viejos porque no querían repetir una masacre, una carnicería de ese tipo, que finalmente ocurrió. Lo mismo en la Unión Soviética. La Unión Soviética fue acercándose más a los jóvenes para lavarles el cerebro, para que los viejos no tanto no recordaran o no fueran tantos los que recordaran el pasado, la época zarista, el gobierno de los zares que duró hasta 1917. Y esto funcionó hasta la Segunda Guerra Mundial. Posteriormente, con la muerte de Stalin, empezó a decaer. Pero eso ya no le tocó tanto a George Orwell porque por desgracia falleció como para poder lograr ver esto. Pero es cierto, una sociedad con sus jóvenes de la mano es más apoyada. Por eso vemos muchos políticos actualmente intentar acercarse a los jóvenes, aunque ellos ya hayan pasado la juventud hace más de 60, 70 años. Si te acercas más a los viejos, en un momento dado dirán, no, este es igual, o va a ser peor, etcétera. Esa es una de las cuestiones por qué, si es que se le habían preguntado de la anterior parte de la reseña, por qué los niños son tan fanáticos del gobierno, acusan a sus padres de ser sediciosos, de ser criminales, y prefieren ir a las ejecuciones que a cualquier otro juego. Simple, es control de la población para tener aliados a futuro. Si ya creces con un dogma, es muy difícil que más adelante te deshagas de él. Y si no, vean a la generación anterior que no acepta ciertas ideas, como lo podría ser el feminismo, que no están de acuerdo, pero crecieron con la idea contraria. Entonces, la misma idea lo mismo se aplicó en la novela 1984, viendo a la vez al nazismo, a las juventudes hitlerianas, por ejemplo, los pioneros en la Unión Soviética, que los impuso primero Lenin. Hay pioneros en Cuba, por cierto, también había o hay ese grupo allá en la isla caribeña para controlar a los jóvenes y dogmatizarlos desde lo más temprano posible. Y finalmente, otra de las ideas importantes de la novela es el Gran Hermano. ¿Quién o qué es el Gran Hermano? Hablando de la vida real, porque en 1964 nunca nos queda claro qué es, si es hombre, es solo un concepto, un ente etéreo, o qué es. No, el Gran Hermano es la crítica a las ideas que imponen el culto a la personalidad, que si bien durante la época de la realeza, es decir, más o menos desde la Edad Media, cuando cae Roma,
hasta la Revolución Francesa, había cierta idea de que el rey era lo más importante dentro de un reino. No había, no había madurado esa idea como tal. Me explico. Porque se suponía que la iglesia era quien coronaba finalmente al rey. Porque el rey era impuesto por Dios y para hacer esa demostración era coronado por un papa. En el caso de Inglaterra, que son anglicanos, por por el obispo de Canterbury. Esto hasta cierto punto limitó un poco el ejercicio del culto a la personalidad. O sea, sí es el rey, pero es más importante Dios. Al llegar al siglo XX, ya llegamos con muchos nihilistas, ejemplos, filósofos como Nietzsche, con ateos, ejemplo, hasta esa época Sartre, que era uno de los filósofos existencialistas, perdón, ateos, y con una Inglaterra, con Europa Central y del oeste mucho menos apegada a una religión, como lo podía ser hasta esa época el zarismo del lado ruso o los países del Islam. Llegamos a una población con poco apego a la religión, poco apego a Dios, hasta cierto punto, ¿verdad? España todavía tenía ese problema, o virtud, como le vean ustedes. Roma, también, del otro lado, pues es un estado teocrático, básicamente. Pero en una sociedad donde no hay un poder máximo, un hombre con todo el poder político, todo el poder terrenal, se puede alzar como una supuesta autoridad todopoderosa o que todo lo puede controlar. Es aquí donde nace el culto a la personalidad. En eso, en la necesidad del control, de hacer creer a los demás que si todo lo puede, también puede destruir a sus enemigos de la manera que le parezca más conveniente. Y ya no estamos hablando solamente de decapitaciones como los siglos anteriores, sino también de desapariciones en lo legal, desaparición de la familia y prácticamente borrarlos de todos lados, incluso de la memoria. Entonces, aquí se desarrolla la idea de poder tener a un hombre que todo lo pueda y por necesidad alabarlo todo el tiempo, para a su vez hacer eso como una distracción. Es decir, concéntrate en alabar a tu líder antes que en los problemas que realmente estén sucediendo y acosando al pueblo o al país. Cualquier coincidencia con la vida real mexicana es mera coincidencia. No, no es mera coincidencia. También sucede. Pero por suerte no. Todavía vivimos en un país con demasiada fe. En un país con pérdida de fe, como era la Unión Soviética, la Alemania nazi, la Italia fascista y algunos otros países de ese momento, que habían resultado también en otros más, como Checoslovaquia, tras las divisiones de la Primera Guerra Mundial, era muy fácil caer en estos juegos. Y así es como nace Stalin, que para poder tener control total tanto de los medios como de las conciencias de las personas, hace crecer su imagen. Se hace la figura más importante de todo el gobierno. Es un gobierno nacido de la voluntad de un líder o de un hombre, antes que hacerse un país de instituciones, que eso es muy importante. Entonces vemos a Stalin, a quien se le hacen poemas, canciones, himnos, desfiles, lo mismo con Hitler, los desfiles de antorchas, supuestamente para Alemania, pero dedicados totalmente para el Führer, Adolf Hitler. Después de ellos sobrevivirían por ejemplo en Pol Pot, en el sureste asiático, Mao Zedong, que era la figura más importante y él decidía todo lo de su gobierno, aun cuando se supiera que esto estaba totalmente equivocado. Y así fue como terminaron en una hambruna por cazar gorriones, ya que Mao dijo que era lo más importante para salvar el arroz. Entonces, eso es uno de los peores momentos del socialismo. ¿Por qué? Porque la idea socialista era que la masa prevalecía sobre el individuo. Y aquí tenemos con Stalin y figuras similares a él, incluso Hitler, nada más que en el extremo teórico y político del otro lado, uno de la izquierda y el otro a la derecha, vemos un hombre subyugando a la masa
que a su vez subyuga y pasa por encima del individuo. Es decir, no importa el ser como persona, como unidad, sino la masa, pero a la masa debe subyugarse totalmente a la voluntad de un solo hombre. Entonces se resquebraja el sueño socialista, al menos lo que estaba en el papel, lo que escribió Marx, que el socialismo cambiaría la mente de las personas al modificar la infraestructura y la superestructura. Aquí no, aquí tenemos a un hombre intentando modificar la superestructura, la cultura, política, arte, etcétera, para poder posteriormente modificar la infraestructura, todo al revés, a como decía Marx, e imponerse en todo esto, en esa jerarquía, él, como el que puede dar la directriz total de todos estos cambios, de todas estas modificaciones. Entonces, va en contra del marxismo, no tanto como hablaría el Che, que ese sí es totalmente antimarxista, pero eso lo explicaremos en otro video, porque, y esto lo menciona el argentino Feynman, porque el Che es totalmente antimarxista, o al menos no es marxista, pero eso hablaríamos después, no estamos saliendo del tema. Entonces, el culto de la personalidad es peligroso, sí. Nos hace como individuos porque podemos caer fácilmente. Y de hecho, en estos tiempos en los que mencionaban, por ejemplo, Andy Warhol, los 15 minutos de fama, el culto de la personalidad es algo de todos los días. Solo que ahora con celebridades y no políticos. Y a su vez esto nos hace distraernos de cualquier situación, problema, etcétera, que valga la pena o que sea muy necesaria para la vida como Estado, como unidad, pero a su vez en este mundo capitalista le genera dinero a esas personas. En un mundo donde no importa tanto el dinero, sino el poder político, ya se imaginarán que se le da la voluntad total del pueblo a ese individuo. La voluntad del pueblo, que es obviamente la soberanía, la decisión, las decisiones sobre economía estatal, economía internacional, decisiones que teóricamente deberían ser democráticas, se le subyugan a él. O sea, no va más allá de la representatividad, sino ya es enteramente darle toda esa voluntad, toda esa necesidad de cambios y basada en las necesidades reales de la gente, dárselos a un solo ser, a un solo individuo. Lo cual obviamente es peligroso porque todo esto lo creará o lo moldeará según sus necesidades de permanecer en el poder. Y no las necesidades que estén apremiando a la población. Entonces, esto en síntesis son algunas ideas, algunas condiciones que llevaron a que Orwell critique, haga una sátira de varios sistemas del momento, no solo el comunismo, y crea este terrorífico mundo. Terrorífico no en el sentido de Allan Poe, como ya habíamos mencionado, sino en la posibilidad de que esto se repita, porque ya pasó, que se repita al punto de que el hombre ya le dé totalmente su voluntad a otro sistema o a un partido en específico, antes que a sí mismo para tomar las decisiones según lo que él considere, necesite y razone. Esto es en síntesis 1984, un mundo que nos puede alcanzar, que presenta una humanidad sin humanidad, valga la redundancia, porque ha perdido el valor, aunque como especie sean Homo sapiens, ha perdido el valor humanidad. Nos presenta un mundo todo vigilado, todo modificado, al borde de la destrucción total, y ya ni hablemos de la destrucción moral. Los invito a leerlo, ya está en la biblioteca, como se los había mencionado. Lo buscan en la barra dentro de la sección de archivos. Van a la sección de archivos, que debe estar en Facebook del lado derecho. En archivos, hasta arriba aparece la pestaña para buscador y ahí buscan perfectamente cualquiera de las obras que hemos estado subiendo. Tenemos de todo, no solo 1984, ya tenemos toda la trilogía distópica, que para los que no sepan, la trilogía distópica se compone de 1984, que lo tenemos por acá, Fahrenheit 451, que es de 1950
53, si mal no recuerdo, Un Mundo Feliz. Esta colección es muy buena, tenía casi todos los escritos de Aldous Huxley. Y para otros autores, esta es la trilogía del inglés distópica inicial. Otros dicen que la trilogía distópica en inglesa, para ser precisos, es 1984, Mundo Feliz y aparte Naranja Mecánica. Para otros, la tetralogía de este género, la tetralogía distópica, agrega la obra de Ray Bradbury porque él es norteamericano, no inglés. Entonces, como ustedes lo prefieran, léanlas, son muy buenas. Lean 1984, muy buena, muy actualizada en este mundo donde nos vigilamos todos, donde sabemos todo de todos, aún de gente que ni conocemos en persona o que está a miles de kilómetros de distancia. Para los que son más jóvenes y se vayan agregando a este grupo, o para quienes quieren presentar esto a hermanos, primos e incluso hijos mucho más jóvenes, inicien al menos como una base con algo un poco más ligero. En este tenor yo le doy cierto reconocimiento desde mi punto de vista totalmente personal a la trilogía de los Juegos del Hambre, Susan Collins. No es lo mismo porque esta ya es más para vender y esto es ya distopía adolescente, entonces se sale mucho de la crítica y es más hecha para lo comercial, pero al menos para mentes más jóvenes sirve mucho. Pero les digo, para todos es muy bueno conocer estas tres obras fantásticas, terroríficas a la vez, no en el sentido tradicional. También otra de las novelas que entran dentro de este mundo son Nosotros, de Samyatin, que era ruso y le tocó, incluso tuvo que huir de Stalin. La novela es de 1924 y muchos de los que saben de literatura mencionan que es la base para 1984. También ojalá podamos hablar de ella más adelante. Y en otro punto, las reseñas seguiremos con ellas y un poco dentro de este juego de mencionar datos y analizar dichos datos antes que contar toda la historia de la novela para no arruinársela a los que la lean. Entonces seguiremos después con La Metamorfosis, Franz Kafka, y entenderemos por qué el término kafkiano. Y dentro de las que habíamos mencionado en la encuesta anterior, El extranjero de Albert Camus, premio Nobel, muy buena, y repito, muy buena. También El otoño del patriarca, si mal no recuerdo, habíamos mencionado que la resumiríamos, la reseñaríamos. Y por qué también eso es muy importante saber por qué es mejor que 100 años de soledad. Realmente, si son fanáticos de 100 años de soledad, no se enojen y lean esta, El otoño del patriarca, que realmente se supera a sí mismo. Y si mal recuerdo también El Padrino lo vamos a resumir para que no les cuente el disque presidente sobre la historia de la manera más alterada que a él le conviene. No, El Padrino, los que saben de cine siempre les van a hablar de la película del Padrino, y los que saben de literatura también les van a recomendar la novela y la película. Vamos a ver por qué las dos valen la pena, son muy buenas aún siendo la otra adaptación al cine. Por último, vayan a la Biblioteca Universópolis, si no se han agregado, busquen el grupo, los recibimos de todo, desde religión y filosofía hasta literatura. Tenemos una compañera nos ha ayudado con libros de su carrera del área de la salud, es fisioterapeuta. Le agradecemos por este medio, te agradezco mucho de esos libros, de verdad. Y todos los que ya estén agregados, metan todos los libros que tengan, que encuentren. De verdad, esto es pues gratuito y para favorecer la literatura a todos de verdad, sin diferenciaciones. Muchas gracias por acompañarnos en esta reseña y pues pronto, en algunas semanas, la siguiente reseña. Eso fue todo. Muchísimas gracias.